grupo y documentar un trabajo práctico cliente-servidor web services. Pero previamente van a recibir el entrenamiento que corresponde. Pero esas condiciones, que no son draconianas, son así porque se supone que es un parcial, que tienen que resolver, que tiene una nota y que a ustedes les resuelve un tema relacionado con la calificación, por decir algo. Bien. Ahora, eso, sí, eso me lo remiten, supongamos, el lunes a la noche. Bien. En esa misma semana, el viernes, ¿sí?, les tengo que tomar la parte teórica. Y la parte teórica, o podíamos hacer, sí, tengo que pensar de alguna manera. Bueno, la parte teórica es, por ejemplo, vengo acá, digo, bueno, Esquivel, ponga la cámara. Dígame, Esquivel, ¿para qué sirve el escalamiento o para qué sirve la replicación en sistema distribuido? O Esquivel, cuando yo hablo de Stub y Skeleton, ¿de qué estoy hablando? Entonces Esquivel pone la cámara y me va a decir que el Stub y el Skeleton surgen de crear un sistema distribuido orientado a objetos relacionado con Corva, y eso surge de haber compilado con un compilador especial que tiene ese tipo de desarrollo de sistema distribuido orientado a objetos, que permite mapear en un lenguaje del lado del cliente y en un lenguaje del lado del servidor. Entonces, el stub, que literalmente significa pegamento, me permite adosar la implementación de algo que va a estar en C# en el cliente y en el Skeleton, me permite hacer lo mismo, pero del lado del servidor en COBOL. Mágicamente, eso resuelve los temas de comunicación entre el cliente y el servidor, por más que los lenguajes sean distintos. Bueno, por ahí Esquivel me lo contesta, pero más corto, ¿sí? Pero no importa. Es decir, yo lo que espero que trate de contestar al toque, más allá de que tenga el apunte ahí al lado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si no trabajo los cuestionarios, por más que los tenga al lado, va a estar una hora buscando la respuesta relacionada con la pregunta que yo les hice. ¿De acuerdo? A pesar de todo, a pesar de este formato de parcial, es trabajoso, porque los equipos van a tener que tener los cuestionarios contestados, van a tener que haberlo leído, y de esa manera, al haberlo contestado, haberlo compilado el material, al haberlo leído, están familiarizados, sobre todo, no por ahí con la respuesta total, pero, no, esto está en tal lugar, se fijan, sí. Bueno, entonces pudieron contestar porque no están en el aire. En el aire va a estar aquel que no peleó el cuestionario, que no lo releyó, que no le interesó, o que justo tuvo una mala semana, que también se puede dar, pero bueno, el parcial hay que calificarlo. Digo que también se puede dar porque en el contexto en el que estamos puede haber problemas laborales, económicos, de salud, hasta sentimentales. Entonces, hay semanas que son malas, pero bueno, el parcial no se puede aprobar. Se puede aprobar cuando se contesta y la contestación es producto de un trabajo previo. Sin ese trabajo previo, seguramente no van a tener el cuestionario contestado al lado, y sin haberlo leído no van a estar familiarizados con la pregunta. No sé si contesté ampliamente lo que significa el primer parcial. Díganme ustedes. Sí, perfecto, profe. Muy claro. Genial.
Entonces, yo mandé material. Ahora nos vamos a poner al día con el material que yo mandé. Les mandé un paso a paso de cómo hacer un servicio web. Es un servicio web elemental. Es una función que suma dos números. Nada más. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? A ver, seamos realistas. El que está hace 10 años programando, hace servicio, hace web service, hace de todo. Entonces, eh, está con la plataforma, sabe pelear con la plataforma, sabe buscar el frame, porque asoció, en este frame no está, pero en este frame sí está lo que estoy buscando. Entonces, acá no es una cuestión de que justo son bochos programando. No, acá la cuestión es que están peleando con un entorno de desarrollo. ¿Está bien? Es decir, no es una cuestión ingenieril, es una cuestión de pelear con un entorno y saber ir a buscar las cosas donde están. ¿Por qué digo esto? La dificultad radicaría si ustedes tienen que representar algún fenómeno eléctrico, electrónico, de informático. Entonces tendrían que crear una ecuación diferencial, salida del bocho de ustedes, aplicar transformada de Laplace, transformar esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica, resolverla y después hacerla antitransformada, de tal manera que agarra uno en C# y empieza a programar esa ecuación. Bueno, no tienen que hacer eso. Eso sería una genialidad. Y lo que tienen que hacer ustedes también es una genialidad, no en el entorno informático matemático, sino en el entorno informático. Pelear con un entorno de desarrollo que el año que viene capaz que cambia y las cosas las tienen que ir a buscar a otra parte. Ese es el tema. Por eso les mandé un paso a paso de algo realmente sencillo, pero ¿con qué objetivo? Si ustedes aprenden a hacer algo sencillo en el formato de web services, después, por más que la consigna sea más amplia, saben hacer un web service, porque el objetivo finalmente es ese. Entonces, ¿para qué crear algo con mucha dificultad al principio si lo que hay que conocer es el entorno de desarrollo? Entonces, en el paso a paso, si yo lo repaso mentalmente, tengo archivo nuevo y bueno, voy a buscar en el frame 3.5 que sí puedo encontrar servicio web vacío. Bueno, ¿qué es un web services en el entorno de desarrollo? ¿Hay alguna interfaz gráfica? No. Yo puedo escribir una función, ahí la escribí, función sumar, y le estoy pidiendo al servicio que me devuelva la suma de dos números. Nada más, es eso, nada más. Bueno, ahora, cada web service y cada método, web method dentro de un servicio web, lo que puede llegar a tener son varias propiedades. Cache duration, buffer response, description. Yo podría escribir description sumatoria de dos números. Y después, dentro del cuerpo del web service, programo function sumar, bueno, hay que hago un return de A más B. Genial. Cuando yo voy a generar la solución, mágicamente el entorno de desarrollo me trae una interfaz y yo puedo llegar a visualizar la función sumar propia del programa, pero también podría visualizar la descripción que podría haber dicho sumatoria de dos números enteros. Ahora, ¿qué va a suceder? De esa interfaz pico la palabrita sumar. Bien. Automáticamente me viene otra interfaz. Y mágicamente veo A y un textbox, B y un textbox. ¿Sí? Y un botoncito que se llama invocar o invoke si está en inglés. Entonces cargo el dato en A, cargo otro dato en B
pico invocar y me va a venir el resultado en un formato XML. Si puse 10 en A y 20 en B, me va a venir 30 en XML. Lo que me está demostrando eso que funciona bien, pero eso lo pude verificar en el servidor. Por eso, de esa manera, yo puedo publicar en la web o con la receta de cocina de Microsoft o con la de IBM, publicar en la web el servicio que acabo de crear, por decir algo. Bueno, ¿qué pasa? Seguramente alguien tiene que consumir ese servicio web, ¿sí? Bueno, y acá viene la parte más difícil. ¿Qué hacemos generalmente en TFI? Consumimos nuestro propio servicio, pero podría no hacerse de esa manera. Sin embargo, yo a mis alumnos en Lomas les hago crear los web services y consumirlos dentro del mismo proyecto. Hagamos de cuenta que el área de desarrollo de sistema está en el 10º piso de una gran empresa que vende de todo. Bien. Y en el primer piso está la gente de venta, facturación, comercialización, que lo que hace es en su proyecto, en su sitio, utilizar ese servicio web que pertenece al mismo entorno, a la misma empresa, o sea, consume un web services desarrollado en el 10º piso por la gente de sistemas. Imagínenselo de esta manera. Bien, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Vincular el cliente con el servidor. Es decir, que el cliente pueda consumir un servicio que está ofrecido por el servidor. ¿Cómo se hace? Bueno, vayamos de nuevo a nuestro famoso entorno de desarrollo. Yo voy y hago agregar referencia, voy a proyecto, al pop-up, y agrego referencia de servicio. Bueno, se va a abrir una pantallita y puedo ir a agregar servicios avanzada, la parte avanzada. Bueno, en esa parte avanzada yo puedo tener 3 posibilidades para incorporar ese web services. De esas 3 posibilidades, porque esa es una pregunta conceptual dentro del examen parcial, ¿cuáles son las posibilidades? Que yo pueda consumirlo porque está en la UDI, que yo puedo consumirlo porque está en la red local, o que puedo consumirlo porque está en la máquina local. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tomar de nuestra máquina local. Y al hacer así, aparece otra pantalla y me va a mostrar el web services. ¿Cómo se va a llamar? En realidad es el web method. ¿Cómo se va a llamar? Sumar. Terminamos de agregarlo finalmente. Quiere decir que yo voy a tener la visibilidad de ese método. Ahora, para que yo pueda ver métodos, propiedades, eventos, ¿qué tengo que crear? Tengo que crear un objeto, ¿sí? Si fuera en BBNet será dimpepe as new local service o new web services o lo que sea. Eso ha cambiado porque en el Visual Studio 2012 era de una manera, en el 2015 de otra, en el 2017 de otra. Bueno, eso lo tienen que pelear porque es muy cortito. Bien, entonces Pepe es la instancia, es el objeto. Por lo tanto pongo Pepe punto y ahí voy a ver la propiedad sumar. ¿Qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar A y le tengo que pasar B. Por lo tanto, para poder hacer eso, es evidente que en el cliente tengo que crear un web form, un formulario web. ¿Qué va a tener ese formulario web? Un textbox para alojar A, un textbox para alojar B, un botón para enviar esa información y ahí en el paso a paso está faltando el textbox
para alojar el resultado. ¿De dónde va a venir? Mandé la información al servidor, se hizo el cálculo y volvió. Y yo lo puedo ver, ¿sí? Entonces, esa es la forma de construir paso a paso, pero en la parte práctica, si bien tiene algo de conceptual, lo conceptual es más amplio y la parte práctica es más pragmática, es más corta, es más de lograr un resultado. Por lo tanto, acá también tiene relación. Fíjense que ahí se soslayó una pregunta de examen. ¿Usted cómo genera el proxy? Bueno, agrego referencia web avanzada, me aparecen las posibilidades de eh, lograr la web service desde la UDI, de la red local, de la máquina local. Bien, ¿cómo establece el vínculo pero programáticamente? Tengo que crear una instancia. Bien, esa instancia me permite llamar al servicio que está en el servidor, al método del servicio que está en el servidor, mando la información, me vuelve y la alojo en algún lugar del cliente, ¿sí? Y se terminó, no hay más nada, absolutamente más nada. Por lo tanto, tienen el código del servicio web en 1 y 2 romano, en otro PDF, que es lo único que tienen que codificar. Está hecho el llamado y todo. Es decir, poner en práctica lo que se puso en el PDF, en el paso a paso, para que con un ejercicio muy sencillo puedan lograr dominar el entorno de desarrollo. Ese es el objetivo del entorno del paso a paso. Dominar con un ejercicio prácticamente con muy poca lógica que el entorno de desarrollo responda a las expectativas de poder resolver el ejercicio. Bien. Ahora, habíamos quedado que una forma de desarrollar web services no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de algún sistema distribuido en Corva. Cosa que desde el punto de vista práctico no vamos a hacer ningún desarrollo en Corva. Sí tenemos que tener el concepto, porque es el River y Boca de los sistemas distribuidos. Es decir, yo voy a programar en lenguaje de interfaz con el Interface Description Language algún objetivo entre un cliente y un servidor. S++ no, es parecido. ¿Es Java? No, no es Java, pero es parecido. Entonces, yo voy a aplicar sobre ese código un Busy Broker, un Orbix, que son compiladores especiales, me crean el stub del lado del cliente y el skeleton del lado del servidor. Ahora, ¿qué pasa? En RMI Java pasa lo mismo, pasa algo parecido. Pero en vez de llamarlo stub, lo llaman proxy, y en vez de llamarlo skeleton, lo siguen llamando skeleton. Entonces, para no hacer una ensalada, yo siempre puedo decir que este mágico compilador lo que va a crear es un código de resguardo del lado del cliente y un código de resguardo del lado del servidor, no importándome si se trata de Corva, si se trata de RMI Java, no hay ningún problema. Otras preguntas de examen pueden ser así. A ver, el concepto de publicación y descubrimiento dentro de lo que es web services, ¿dónde está? Y ese mismo concepto de publicación y descubrimiento dentro de lo que es Corva, ¿dónde está? Bueno, la respuesta correcta va a ser que está en la UDDI en Web Services,
Universal Description Discovery Integration, y está en el Naming Services y Trading Services por el lado de Corva. Los en ámbitos distintos, completamente distintos, se resuelve el concepto de publicación y descubrimiento. ¿Por qué razón? Pues sistema distribuido es eso, tiene algo siempre en el medio, que es el middleware, que va a tener características distintas en algún sentido, pero filosóficamente es lo mismo. Y fíjense que con respecto a la arquitectura, pues yo les mando un ejemplo donde en Corva tengo un cliente, un ORB y un servidor. ¿Es siempre así? De ninguna manera. Yo, en un sistema distribuido de ese tipo, puedo llegar a tener 2 clientes, un ORB y 4 servidores. Es más, uno de esos 4 servidores puede ser el cliente de otra red. De ahí viene, después vamos a hablar un poquito de la topología. La topología es cuando la red cambia. Una red como Internet, bueno, yo pienso que cambia minuto a minuto. Bien, esa es la topología, como para decir, bueno, ¿puedo tener 3 clientes? Sí. ¿Y puedo tener 2 ORB? ¿Cómo no? ¿Y puedo tener 12 servidores? Exactamente. Ahora, cualquiera de esos servidores puede ser cliente para otra red, con lo que la topología va a cambiar. Es eso. Entonces, una pregunta posible también es, ¿qué les parece? ¿Cómo podría ser la arquitectura en Corva? ¿Qué se puede dar en RMI Java? Entonces, lo del medio es la UDI en un lado, el Naming Service y Training Services en otro, teniendo en cuenta que el middleware en Corva se llama ORB, o sea, Object Request Broker, ¿sí? Por ahí en RMI Java se llama Registry, pero no importa, es algo que está en el medio, que se maneja publicación y descubrimiento. Hay algo en el medio, el primer y segundo día de la materia lenguaje de programación, traté de ser bien explícito. Sistema distribuido siempre tiene algo en el medio que gestiona el diálogo entre el cliente y el servidor. ¿Sí? Los hay orientado a mensajes, orientado a evento, orientado a objeto, orientado a servicio. Es decir, si uno tendría que armar una taxonomía de sistema distribuido, bueno, tiene como para divertirse, pero varios meses. Y cada uno tiene una característica particular, pero con un middleware en el medio. Bien. Escucho preguntas que me quieran formular, porque todo lo que estamos hablando hace al parcial teórico. Eso se los aseguro. Así que traten de a ver qué me quieren preguntar. Una consultita. Hacemos un web service, ¿no? Y ahí lo vamos a consumir desde una aplicación web. ¿Se puede consumir desde una aplicación de escritorio también un web service? ¿O es Sí, solo...? Ah, no, pero está bien, pero no te lo aconsejo. ok. Porque aparte vos podés consumirlo desde otro proyecto. Pero No, yo aparte, lo preguntaba más que nada o sea, prácticamente porque hay varias aplicaciones en mi laburo que son de escritorio, ¿no? Varios sistemas de gestión de escritorio. Y quería ver si, o sea, podía hacer algún web service y consumieran de las aplicaciones estas de escritorio. Pero... sí, pero es complejo. Ah, ok. Yo lo que te aseguro, en todos los manuales te dicen, pero lo podés consumir si, en forma batch. Bueno, sí, arreglate, a ver cómo lo haces. En vez, con un formulario web, éxito asegurado. ¿Tá? Perfecto. Si Ok. vos tenés tiempo de investigar en el laburo, investigá. No, Yo pero... no te lo aconsejo. Ok. Consumilo en forma web que no vas a tener ningún problema. Es más, igual te vas a tener que pelear con el entorno.
Ojo que muchas veces el Visual Studio y el entorno, sobre todo de web, tenés que ir peleándote y buscando los frames, que son distintos y que a veces encontrás lo que buscás, pero en forma indirecta. Ojo con eso, no se desalienten. Por eso yo les dije, ojo, utilicen el frame 3.5, porque si no, después no vas a encontrar los web services. Y a veces cuando vos elegís proyecto nuevo, web, y buscas web services en forma directa, no lo encontrás. Por eso yo le di la receta de cocina exacta para que, vieron, los 30 gramos de sal o de azúcar, los 40 de maicena, exactamente, ni le sobra ni le falta. Está como para hacer este servicio web sencillo. ¿Por qué? Porque después, a medida que yo los vaya, desafiando, entre comillas, ya por lo menos ustedes, mañana sábado o el domingo a la noche van a recibir, hay que hacer web services, ¿sí? Es más, a ver, me diste pie para lo siguiente. El próximo trabajo práctico grupal es el cálculo de Putnam, pero con web services. Es decir, ya están familiarizados con el código. ¿Está claro? Entonces, Entonces, este que no es un TP, no lo tenemos que entregar, la suma de dos números por web service, es solo para entrenar. No. Escúchame, no, Malarini. Ok. Cuando yo no soy explícito, mirá que ya lo dije la semana pasada, pero lo repito. Listo. Ya me quedó claro. Está bien, pero no importa. Todos los códigos que yo mando, y no les digo que me remitan, no me remitan nada. Es decir, disfrútenlo, hagan la digestión, entiéndanlo, porque tiene como objetivo que sea algo más o menos fácil de entender para que puedan abordar algo que va a ser un poquito más complejo, otro poquito más complejo. ¿Se entiende? El objetivo de la suma de dos números es que la mayoría de ustedes, todos, hagan la prueba en casa del paso a paso. Porque si no les sale este paso a paso con esas dos líneas de código, mamita querida, después. ¿Está claro? El objetivo es ese. Okay. Se lo guardan, lo remiten, si quieren lo imprimen, lo ponen en la mesita de luz, no importa. Apréndanlo bien. Entonces sí les voy a decir, hoy a la noche, por ahí, mañana a la noche o el domingo a la tarde, alumnos, hay que resolver la ecuación de Putnam, pero hay que mandar la información del cliente al servidor. La quieren mandar por sesión, la quieren mandar por cookie, corre por cuenta de ustedes. Pero por favor, la lógica hay que resolverla en el servidor, en el web services. ¿Está? ¿Yo por qué repito esto? Porque a alguno de ustedes y a la comisión del jueves le tuve que aclarar bien. La consigna decía que había que resolver la ecuación de Putnam en el servidor, no en el cliente. Entonces, algunos de ustedes, porque están recancheros, lo resolvieron enseguida. ¿Y qué hicieron? Lo resolvieron en el cliente y mandaron el resultado al servidor. Está genial, bárbaro, pero yo lo que les estoy pidiendo es que el código, es decir, que la lógica esté en el servidor. Ahora les pido encarecidamente que la lógica esté en el servicio web. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, primero me pongo canchero con el ejercicio de la suma de dos números. ¿Sí? Estoy canchero. Bueno, entonces por equipo mandan los datos del cliente al servidor. ¿Qué datos? A ver, la línea de código, la constante tecnológica y el tiempo de duración. Genial. Entonces, ¿hay que despejar algo? No, si yo en esa misma fotocopia, en ese PDF, tienen cuál es la ecuación inicial
¿Y cuál es la ecuación final? Fue para, bueno, no piensen desde el punto de vista algebraico, que mal no viene nunca, sino que ya tienen resuelta la ecuación que tienen que aplicar para resolver el ejercicio. Bueno, todo eso está allanado. Ahora, si yo les vuelvo a rogar, a pedir, por favor, sobre la constante tecnológica C sub K, pongan un require field validator y un range validator para que esa constante tecnológica no sea mayor a 11.000, por favor, les ruego que hagan el ejercicio según la consigna, porque es un ejercicio chiquitito, no hay ningún problema en hacerlo. ¿Cuándo hay que entregar este ejercicio? A lo sumo, el jueves que viene a las 12 de la noche, porque no es un parcial, porque es un trabajo práctico por equipo. Entonces, con que lo entreguen hasta el jueves a las 12 de la noche, no hay ningún problema. Si es el viernes a las 001 segundo, no lo voy a recibir, porque es cortito y hay un changüí de tiempo. No estoy pidiendo ninguna fórmula cuántica, así que creo que lo pueden hacer. Bien. Más preguntas, por favor. Bueno, van a recibir más material de web services. Por ejemplo, ¿qué son las páginas blancas, las páginas amarillas, las páginas verdes? Realmente íntimamente, ¿qué es el WSDL? Ustedes han recibido información del ciclo de vida de un web services. Vieron que fui muy puntilloso y medio pesado en lenguajes cuando preguntaba por el ciclo de vida entre el cliente y el servidor. Bueno, también soy un poco puntilloso con el ciclo de vida de un web services, ¿sí? Así que ese grafiquito, leerlo, tratar de interpretar. Entre Corva y Web Services hay bastantes diferencias. Nosotros en Web Services, servicios web, se trabaja con SOAP. SOAP trabaja bajo SOA, que es una forma de arquitectura, que también trabaja REST. Web API REST trabaja bajo SOA, no SOAP, SOA, sin la P. Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, en Corva se trabaja con TCP/IP, entonces ya hay un protocolo de comunicaciones distinto, una forma de crear una aplicación orientada a objetos distinta, y Web Services es distinto, ¿sí? Trabaja de otra manera, con otro protocolo de comunicaciones. Entonces, también se suele comparar a SOAP con RESTful. Y son dos cosas distintas. Es lo mismo que comparar a Ginóbili con Messi. Y son mundos distintos, los dos son geniales, pero son distintos. Entonces, si ustedes han recibido un material respecto de SOA, que es arquitectura orientada a servicios, de tal manera que SOAP y REST siguen la misma arquitectura SOA. Y esta forma de arquitectura permite que se integren los servicios, que sea escalable, que se pueda modelar todo el proceso de negocio y se centra en sistemas que se construyen basándose en conjuntos de servicios independientes y autónomos. REST, que es Representational State Transfer, ¿sí? Van a representar con SOAP muy diferentes implementaciones de la arquitectura SOA. Es decir, REST va a ser un patrón de arquitectura, ¿sí? Que está relacionado con HTTP.
Y SOAP es un protocolo de mensajería que está basado en XML, o sea, son mundos un poquito distintos. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí hay gente que le gusta trabajar con RESTful. Bueno, en la materia tenemos que trabajar con todo. ¿Por qué? Porque estamos en la facultad. No es en lo más corto, sino que hay que trabajar con todo. Entonces, si sabemos que SOAP es un protocolo estándar y lo que va a definir cómo dos objetos en diferentes procesos se van a comunicar por medio de intercambio de datos en XML. Lo que tiene REST, que se banca XML, pero también se banca JSON, ¿sí? ¿Y por qué se banca JSON? Porque es interpretado en forma natural por JavaScript. Entonces, eso hace que framework como Angular y otros lo puedan aprovechar al máximo y se puedan enviar peticiones a un servidor directamente por Ajax. Es decir, tiene ventajas, pero puede que sea más liviano y cuando yo no necesite robustez, voy a tener que trabajar con SOAP. ¿Sí? O sea, son dos mundos distintos. SOAP está recontra fuertemente acoplado. Entonces, al estar acoplado puede ser testeado y depurado antes de qué? Antes de poner en marcha la aplicación. ¿Sí? Ya lo vimos al crear ese sencillo web services, vemos ese concepto de que está fuertemente acoplado. Profe, Entonces, sí, dale. pero toda la parte, o sea, de poder debaguearlo y todo eso viene de la mano de XML, no es tanto por el protocolo, ¿no? Sí, yo puedo debaguear, sí, por XML, pero, a ver, yo lo que estoy tratando, ¿vos por qué haces hincapié en el debugging? Porque como en REST también se puede enviar XML, no entiendo por qué en REST no podría debaguearlo. Mirá, las herramientas son parecidas, pero por ahí no son completas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Bueno, ese es un problema de entorno de desarrollo también. Ojo con eso. Pero lo que pasa es que si vos tenés un tipo que trabaja 8 horas con REST, te va a decir que SOAP no sirve. Si tenés el tipo que trabaja con SOAP 8 horas por día, te va a decir que REST no sirve y que JSON es livianito y que... Bien, estamos en la facultad, entonces nos tenemos que bancar las dos cosas. ¿Quién habló? ¿A Sara? Sí, profe, a Sara. A ver, bien, perfecto. Hay que bancarnos las dos cosas. Es decir, estamos en la facultad. Y va a depender de la aplicación que busque. Pero yo, a ver, yo doy TFI hace 12 años. Lo di muchos años en el centro, escapé y lo doy en Lomas. El core, el núcleo de la materia son los formularios web y C Sharp. ¿Bien? Y los web services bajo SOAP. Genial. Ahora, si algún tipo me dice, perdón, algún alumno me dice, mire, yo tengo una parte del proyecto que está en Apache y voy a llamar a MySQL. Dale. Pero estamos hablando de un porcentaje que va a enriquecer el proyecto, ¿sí? De la misma manera que le voy a decir, mire, usted tiene que crear 3 web services. Profe, ¿me deja hacer algún web API? Pero ¿cómo no? No hay ningún problema. Mire, en esa parte, en vez de XML, voy a trabajar con JSON. Dale, metele. Lo que estamos haciendo es poniendo variedad en el proyecto, enriqueciendo el proyecto, mostrándole a la facultad que existen, pero decenas de tecnologías. Es decir, no estamos solamente, porque hay un convenio con Microsoft, y metemos, el Visual Studio es bastante práctico, ¿sí? Pero podemos enriquecerlo con otras cosas. Lo que tiene que quedar bien claro, el núcleo, el core, el 90% es Microsoft, ASP.NET, C Sharp, SQL Server. Ahora, ¿le querés poner el otro 10%? Bienvenido
sea. Abro la puerta, no tengo ningún problema. Se los explico porque muchos años atrás, un alumno que ya estaba trabajando hace 8 años en Java me pidió por favor hacer trabajo final de ingeniería desarrollándolo con el Eclipse. Y yo le dije, bueno, que tenía que averiguar, pero le tuve que hacer una nota al decano, al director, al Papa Francisco, a Donald Trump, a un montón de gente porque tuvimos que probar y recibir ese trabajo en el cuarto. El alumno era de Lomas y tuvimos que hacer el protocolo de recepción en el cuarto piso del sede centro donde estaba el laboratorio de IBM. ¿Se entiende? Ahora, tenemos la suerte de que estamos en el entorno de Microsoft, pero ponemos a enriquecer nuestro trabajo con ese 10% que yo suelo premiar conceptualmente al que agrega tecnologías diversas. No que lo voy a castigar, lo voy a premiar porque está enriqueciendo algo, no lo está empobreciendo. No sé si fui explícito, creo que sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, puede ser que podamos empezar a comparar un poquito SOAP con REST, ¿sí? Algunas características, algunas ventajas, qué sé yo, o desventajas también. Siempre REST y las operaciones se definen en los mensajes, en el SOAP se definen en los puertos WSDL. Lo que pasa es que hay alguna información accesoria de WSDL lo tenemos que tener. En REST, una dirección única para cada instancia del proceso. En SOAP, dirección única para todas las operaciones. En REST los componentes están débilmente acoplados. En SOAP los componentes están recontra fuertemente acoplados. REST es la ventaja que bajo consumo de recursos. Bueno, hay una y otra. Acá puede ser hasta, mirá, preguntitas de parcial, ¿no? No quiero todas las ventajas y desventajas. No quiero todas las características de uno y otro. Pero puedo decir, bueno, a ver, dígame, de protocolo con respecto a REST, el protocolo HTTP, ¿y qué comando? Y get, put, del, post, bien. Y SOAP, y yo tengo SMTP y tengo HTTP post o get. ¿Cómo es el REST? Es síncrono. Y SOAP puede ser síncrono, puede ser asíncrono. Es otra cosa que me quedó en duda. Vos me mandaste otra cosa de REST y SOAP y también decía que REST ahora se podía lograr asincronía. ¿Puede ser eso? No lo terminé de entender. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que esta publicación es un poquito vieja. Claro, anteriormente entonces con REST no se podía hacer asíncrono, ¿no? Okay. Esta publicación tiene 3 o 4 años, pero lo que pasa es que está tan bien hecha la comparación que vale la pena, aunque haya alguna diferencia pequeña o que hayan cambiado algunas cosas, vale la pena tener un cuadro comparativo. ¿De acuerdo? Entonces, en el parcialito, en el parcial teórico, va a haber algunas preguntas. Entonces, a ver, ¿quién habló? ¿A Sara? Sí, profe. A Sara, dígame 2 ventajas de REST y 2 ventajas de SOAP. Entonces, bueno, si no, fuera... pero no me la tenés que decir ahora. Perdón, lo había entendido. No, está bien, pero por ahí agarro a otro. Jarpa, decime 2 desventajas de uno y 2 desventajas del otro. Es decir, no te estoy tomando las 4 desventajas. O una desventaja, qué sé yo, de uno y otra.
Por ahí me decís en SOAP, pero bueno, los clientes necesitan puertos dedicados para los diferentes tipos de notificaciones, o para REST hay pocas herramientas de desarrollo, pero ahora, después de 4 o 5 años, hay más herramientas de desarrollo. No es draconiano el parcial, pero yo me tengo que dar cuenta que alguna vez lo leyeron. Y si yo mando un cuestionario, porque va a haber otro cuestionario relacionado con ese material, un material donde está el grafiquito de ciclo de vida de los web services, forma parte de un libro que escribí yo para la cátedra. Bueno, bacano. Eso hay que actualizarlo, pero hay una base. ¿Cómo está la estructura de SOAP? ¿Cómo es la estructura de SOAP? Tiene un envelope, tiene un lugar para las fallas. Bueno, algo, el message, algo tienen que saber. Entonces va a haber preguntas que van a ser abarcativas. De esas 4 o 5 hojitas que forman parte de un libro que escribí yo para la cátedra, punto. De estas 4 o 5 hojitas que son la comparación entre SOAP y REST, que son recontra comunes, que están en todos lados, pero sirven. Entonces es un material que yo quiero que tengan encima, porque les va a permitir contestar las preguntas que les voy a mandar. Pero también voy a mandar alguna información muy chiquita de UDI, de WSDL, que va a estar esa información en inglés, que también sirve para completar el mundo de los web services. Entonces, por ahí el próximo cuestionario está muy relacionado con web services, su ciclo de vida, muchas preguntas accesorias y alguna comparación con REST. De tal manera que cuando lleguemos, tengan en cuenta que esta es la tercera clase, pero vamos a llegar a la sexta, donde está el parcial. Y cuando nos querramos dar cuenta, estamos brindando Navidad, así que el tiempo pasa volando. Pero van a tener el material de tal manera que con los cuestionarios van a tener un montón de posibilidades de responder adecuadamente en dicho parcial. Van a tener el material, yo les tengo que mandar las preguntas. Eso no quita de que ustedes se hagan alguna pregunta a sí mismos una vez que lo leen. La práctica me dice que cuando es más factible que un alumno conteste cuando recibe un cuestionario para contestar, no que contesta por su cuenta. Esto viene muy bien lo que les estoy diciendo, porque vieron que en la vida de ustedes hubo varios libros, digamos, extraordinarios. Uno de ellos era el libro de Grady Butch y obviamente los libros de Pressman. Pero el de Grady Butch es un libro extraordinario de una persona más extraordinaria, porque es la que creó el paradigma de objetos. Entonces, es un libro muy difícil de leer, por más que uno ame ese libro. Ustedes cuando están en el capítulo 2 tuvieron que irse al 1. Y cuando están en el capítulo 3 se tienen que ir al 2 y al 1. ¿Lo leyeron con profundidad el libro de Grady Butch alguna vez? Yo voy a cometer sincericidio y voy a decir que no. Muy bien, perfecto. ¿Saben cuál es la única manera de leer el mejor libro de objetos? De la siguiente manera, porque yo lo di muchos años, sobre Es todo como cuando... Elige tu propia aventura, profe. ¿Cómo? Es como el libro ese viejo de Elige tu propia aventura, ese libro. Bueno, ese libro se aprende de la siguiente manera. Agarrás una página
y te formulás 3 preguntas que contesten lo que está escrito en esa página. De otra manera, no se puede estudiar. Es imposible. Ahora, que un tipo utilizando C++, porque miren la importancia del lenguaje. Por ahí vos leíste el concepto, te hiciste esa famosa pregunta, pero cuando leíste el código, hasta yo te diría que el concepto lo aprendiste después de haber aprendido el código, después de haber entendido el código. Por eso te digo que es un libro extraordinario de un autor, pero del mejor, junto con Fontella, que Fontella es argentino, titular de lenguajes en la UBA. Esos son los 2 genios, un genio argentino y un genio norteamericano, obvio. Más genio todavía porque es el creador del paradigma de objetos. Bueno, hecha esta salvedad, es que algunas cosas hay que leerlas de algún modo muy particular. Cuando ustedes leyeron el librito de Resselman, ¿qué iban? Arriba del colectivo y ya está, porque es recontra amigable. Y yo por eso les decía que es totalmente distinto al librito de Grady Butch. Cada autor tiene lo suyo, pero también seamos realistas, ¿no? Yo el librito de Resselman no lo voy a hojear, pero el librito de Grady Butch, mamita querida, me saco el sombrero, desde el principio hasta el final. Y hay otro libro de objetos, pero está muy relacionado con Visual Basic. Es viejísimo, muy bien escrito, pero debe tener 20 años. Ya está totalmente perimido, pero muy buen autor también. Bueno, ustedes habían recibido el cuestionario del sistema distribuido, que es un cuestionario que voy a recibir de parte de ustedes hasta el jueves a la noche, en forma concomitante con el ejercicio de web services para el cálculo de esfuerzo de desarrollo de un proyecto de línea de código. ¿Quedó claro? Por favor, agéndenselo, porque eso el jueves a la noche, junto con la contestación del cuestionario, tienen que estar para el jueves a lo sumo hasta las 12 de la noche. Y como yo vivo pegado a la máquina, no va a haber problema, van a tener el aviso casi enseguida. Y en el cuestionario de sistemas distribuidos había preguntas tan fáciles como ¿qué se entiende por sistema distribuido? ¿Cómo tendrían que ser las virtudes de un sistema distribuido? ¿Para qué? Para que los componentes de una aplicación se puedan comunicar entre sí y con las diferentes aplicaciones. ¿Cuál es el otro nombre de sistemas distribuidos? Y el middleware. ¿Y qué tiene que lograr un sistema distribuido? Que el hardware y los sistemas operativos se mantengan ocultos, ¿sí? Entonces ahí yo les había preguntado, bueno, ¿qué entienden por migración, por replicación, por reubicación, por el famoso concepto de concurrencia, ¿sí? Los otros 3 no los voy a decir, es de moverse de un lado a otro, copiar un recurso, pero concurrencia, es decir, cuando yo tengo un recurso y todos aspiran a compartirlo, es evidente que tengo que tener alguna estrategia, ¿sí? Mutex, semáforos, para evitar algún abrazo mortal o deadlock. Bueno, el concepto de concurrencia, sobre todo en sistemas distribuidos, la pucha, es fundamental. Después habíamos hablado del grado de apertura con respecto a la interoperabilidad, a la flexibilidad, a cómo tiene que ser extensible, al tema relacionado con la parte del tamaño, la escalabilidad, cómo tenemos que evitar cualquier algoritmo centralizado, ¿sí?
Entonces, tengo técnicas de escalamiento, pero ¿para qué me sirve la técnica de escalamiento? Yo tengo que evitar latencias en la comunicación. Por ahí se utiliza comunicación asíncrona. Tengo que en la distribución dividir en partes pequeñas, distribuir, balancear la red. La replicación ante la degradación del rendimiento, es decir, yo puedo replicar para tener mayor disponibilidad, pero tengo que tener mucho cuidado que todas las réplicas tengan que ser iguales, así. Tengo que evitar problemas de consistencia. Bien, entonces vengo y le pregunto a Jorreto, Jorreto, dígame, un sistema distribuido ideal, ¿cuál sería? Entonces Jorreto me contesta que la topología no tiene que cambiar, la latencia tiene que ser igual a cero, que el ancho de banda tiene que ser infinito, que el costo de transporte es igual a cero, y bueno, eso es lo mismo que baje la inflación. Pero con eso, Jorreto contesta y aprueba la parte teórica. Igual no va a haber una pregunta sola, va a haber varias preguntas. ¿Por qué razón? Porque hay muchos cuestionarios. Después, ¿qué tengo en cuenta en cualquier tipo de sistema distribuido? La arquitectura, la comunicación, la tolerancia a las fallas. Entonces, por ahí, a pesar de no haber hecho una taxonomía de sistema distribuido, porque los hay de todo tipo, pero basados en la coordinación, ¿cómo serían? El middleware se va a encargar de que los mensajes vayan desde los editores hasta los suscriptores. Es decir, los mensajes no contienen la dirección de su receptor. El middleware se va a encargar de eso. Bueno, y después, en el sistema distribuido de cómputo, alguno me va a explicar cómo es un sistema de cómputo en clúster y otro me va a explicar cómo es un sistema de cómputo en grid, ¿sí? Y alguno me va a decir, bueno, el viejo RPC es esto, aquello, lo de más allá. Y bueno, en la época de RPC, Remote Process Call, no había objetos, no había métodos, había procesos. Pero ojo que RPC es la punta de la aparición de los sistemas distribuidos. Cuando RPC se lo une al paradigma de objetos, nacen los sistemas distribuidos y los primeros sistemas distribuidos fueron orientados a objetos. Bueno, entonces seguimos con el cuestionario, me hablan de lo que es la sincronización, la consistencia y replicación, si hay alguna métrica. Después alguno de ustedes me dijo que Miguel Castro y Bárbara Liskov se encargaron de estudiar lo que son las fallas bizantinas, lo que es un canal seguro de comunicaciones. Bien, es decir, un montón de cosas y alguna comparación entre RPC y RMI. Y algo que suelo ser fastidioso al preguntar, ¿no es cierto? Por ahí lo agarro, a ver, aquí, a Salazar con S, y le digo, bueno, Salazar, dígame, defíname RPC, RMI y Corva. Entonces, recordando que los tres empiezan con que lógica de negocios escrita como, el primero como procedimiento que se invocan de manera remota, el otro como objetos cuyos métodos son invocados en forma remota, y el último es como objetos que son invocados en forma remota. Por lo tanto, ya ahí hay un paneo. Cuanto más profundo sea la contestación del cuestionario, mejor les va a ir. Y si ustedes son piolas, porque tienen los grupos divididos de a 5, es bárbaro. Si yo les mando 15 preguntas, 25 preguntas, 5 preguntas cada uno las contestan, y se acabó. Es decir, tienen que saber
trabajar en grupo. Yo estoy consciente que esta manera de trabajar realmente es impiadosa, pero digamos, es lo que hay y por las cosas que se escuchan en televisión, vamos a seguir un tiempito más. Es decir, estén seguros que los parciales y los finales lo vamos a dar de esta manera. Por eso, cuando yo les pido el trabajo práctico de un parcial, asociado con un parcial, háganlo. Cuando yo les ruego que hagan el trabajo relacionado con lo de marketing comercial, por favor, háganlo. ¿Por qué? Porque redondeamos el pasaje a que después se dediquen a trabajo final de ingeniería, a SAP, pero que tengan bastante material como para pasarle el plumero, es decir, bueno, sé hacer un web services de los 5 que me piden o de los 3 que me piden, sé hacer mobile, sé hacer XML.net, de las páginas cliente-servidor de ASP.NET, también lo puedo hacer, o sea, pasarle el plumero a una carpeta de tecnología de esta materia. Y obviamente de ese cuestionario hay siempre la pregunta que no va a faltar nunca, es, diferéncieme por favor cómo construye un web services y cómo construye una aplicación en Corva. O sea, esa preguntita de cajón que va en los parciales recuperatorios, finales, en cualquier lugar, porque me da mucho concepto de que conocen las diferencias. Porque esa es la diferencia en la fabricación. Es obvio que existen las otras diferencias, los protocolos de comunicaciones, qué tipo de transmisión de datos se da entre uno y otro. Hay mucha información que los va a enriquecer desde el punto de vista teórico y, ¿por qué no, desde el punto de vista práctico? Porque eso lo van a necesitar en TFI. En SAP lo que van a necesitar es sacar la guitarra eléctrica y chamullar un negocio. Y el UML con los casos de uso que van, y todo lo que van a prometer. Y el tema que en TFI lo van a tener que cumplir. Esa es la única diferencia, es el único problemita. Bueno, por favor, ¿me pueden formular preguntas respecto si se entendió cuáles son las obligaciones respecto de los trabajos prácticos grupales, del práctico para el parcial, del práctico de marketing comercial? Escucho atentamente. ¿Puede repetir lo que era para el jueves, profe? ¿Cómo no? Para este jueves, hasta las 24 horas, el ejercicio de Putnam, del cálculo del esfuerzo, pero con web services. La lógica tiene que estar en el web service. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los datos del cliente son para cargar línea de código, constante tecnológica, tiempo. Bien. ¿Qué tengo que poner? Un control de validación para que yo no pueda cargar que la constante tecnológica sea mayor a 11.000. Clarísimo. ¿Lo querés pasar al servidor? ¿De qué manera? Y mire, a mí se me ocurre por sesión. Pasalo por sesión. Ah, no, a mí me sirve más por cookie. Pasalo por cookie. Bien. Pero después, invocame al web services y en el único web method que va a tener, pasá los parámetros para que el cálculo esté en el web method de ese web services. De paso, me sirve para aclarar que un web services puede tener 1, 2, 3, 4 web methods. Ustedes van a hacer un solo web method dentro del web services. Porque, dicho de paso, si yo tengo 2 o 3 o 4 web methods en el mismo web services, no tengo que refrescar la referencia web. Ahora, si son 2 web services distintos, son 2 referencias web distintas. Ojo con eso. Pero no importa. Estamos en los primeros pasos de web services. Eso y el cuestionario. ¿Se entendió bien o lo repito? Sí, profe, se entendió. Genial. Bueno,
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar la odiosa lista de los viernes. De todas maneras, mientras yo paso lista, si por ejemplo a alguno se le ocurre alguna pregunta, me la hace, por favor. ¿Sí? Bien, ¿Arellano está? Sí, profe, presente. Muy bien. ¿Aguillón está? Sí, profe, presente. Muy bien. ¿Está estudiando Aguillón usted? Sí. Bueno, esa risa me dice que no. ¿Castelo Wendy está? Acá, profe. Muy bien. ¿Azara se encuentra? Sí, profe. ¿Chipolate está? Sí, presente. ¿D'Angelo está? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Bien, estás, ¿no es cierto? Sí. Sí, señor. Muy bien. ¿Denis estás? Sí, acá estoy. Genial. ¿Duarte está? Sí, profe, acá estoy. Esquivel sé que está. Estoy. Fernández Patricio. Presente. Gasman Eric. Presente. Godoy Aldana. Aldana Godoy. Sí, estaba conectada hasta recién. Bueno, Macanudo, decile que le pongo presente. Dale. Goncalves Lucas. Goncalves, si tenés algún problema, mandame un correo a Baneduc de que tuviste algún problema. Bueno, González Juan Carlos. Acá presente, profe. Genial. Y para Aguirre. Muy bien. Harpa Milton, sé que está. Sí, presente. Correto también. Sí, Lago presente. también. Lococo Santiago. Presente, profesor. Muy bien. Luongo. Presente. López Ariel. Presente. Malarini. Sí, acá estoy, profe. Malerva. Presente. Martínez Ríos. También estaba presente. Sí, está bien. Mirá, le pongo presente, pero si tiene duda, que me mande un correo. No, pero estaba conectado. Está bien. Martínez Latapie. Presente. Genial. Malarini sé que está. Martínez Mauro. Acá, presente. Ríos Alan. Por la duda, Ríos, mandame un mail. Si es que estás. Nieto Cristian. Presente. Rojo Nicolás. Acá. Roldán Olivera. Presente. Bueno, entonces me quedan como... Enrique está, profe. ¿Perdón? Enrique Germán, profe. Genial, bárbaro. Profe, te estoy también, no nombro a todos, me parece. No, lo que pasa es que los tengo acá. Va, a ver, pará. Rosas Matías está. Presente. Schitter está. Sí, profe. Tesey está. Sí, profe. Surreable también está, profesor. Bien. Aguantame un cachito. Bueno, perfecto. Quiere decir que están... Goncalves Lucas, supongo que también estará presente. Genial. Bueno, la última pregunta, escucho atentamente. Puede ser el trabajo práctico de marketing comercial, de lo que tienen que entregar el jueves, de lo que van a recibir, de lo que sea. Pregunten. Voy a preguntar del marketing comercial. Sí, perfecto. Había dicho que tenemos que utilizar al menos un web service. Sí, señor. Es decir, algunos de los procedimientos que ahora que el cliente ahora está llamando directamente al servidor, tenemos que transformarlo a web service. ¿Sería eso? Sí, señor. A ver, te doy una idea. Supongamos que, bueno, vos quieras calcular quiénes son, o calcular o identificar a los clientes de mayor facturación, o hacer una estadística de ventas o de facturación. Para eso me tiene que servir el web services. Un web services no relacionado con encriptación, olvídense, es un servicio web relacionado con alguna estadística de negocio. Ya con eso
10 puntos, no hay absolutamente ningún problema. Está bien. Y con uno es suficiente, no es que tenemos que transformar toda la comunicación del cliente al servidor a web service. No, con uno es suficiente. Está. Es una sola función de negocio hecha de esa manera. Entonces, tu trabajo práctico, el marketing comercial, perdón, tu trabajo, el del equipo, iba a tener un web service, iba a tener un XML.net y eventualmente va a tener algo de mobile, va a tener un poco de todo. Ese es el objetivo. Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Profesor, y en relación a la documentación, ¿hay que agregar algo más? No, mirá, el código del web services, el código del XML.net, el código de mobile, si lo tuvieras, si usás Store Procedure, el código de los Store Procedure. No, es decir, ya tienen bastante. Si yo te estoy diciendo, dividímelo en capas, hace un screenshot del IDE de desarrollo para la capa de negocio. Bueno, ¿cuáles son las interfaces? ¿Cuál es el código involucrado? Con la interfaz de usuario lo mismo. Bueno, con entidades no, porque tenés el código, son todas propiedades, no pasa nada. Pero con el acceso a datos es lo mismo. Ya tienen bastante, es decir, hecho como caprichosamente lo pido yo, te puedo asegurar que no vas a querer agregarle nada más. Bien. A lo que vos tenés de lenguaje, que ya está hecho el 90%, tenés que agregar un web services, el código de mobile eventualmente y el de XML.net. Chao, olvídate. No quieran hacer más nada porque no lo van a lograr. No es porque los estoy subestimando, sino porque hay que estudiar para los parciales. Esta materia es pesada y después tienen 4 materias más. Así que el asunto es llegar, pero llegar bien. Por eso mi objetivo es que lleguemos bien para el parcial, que tenga un cuestionario, pero con las preguntas contestadas. No que sea una carnicería. No ese es el objetivo. El objetivo es que tengan material y que les sirva para algo. Bueno, señores, les deseo buen fin de semana. Van a recibir las consignas y traten de cumplirlas. ¿Quedamos así entonces? Perfecto, profe. Perfecto. Buen fin de semana.